Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Un placer, Encantados haberte nosotros, recibido sí. aquí en Onda Cero, qué guay. Por cierto, yo imagino, Juanjo, que en estos días, con toda la prensa, con todos los... ¿Has concedido cuántas entrevistas? ¿1000 entrevistas? No, tantas no, pero porque no ha habido tiempo, ¿eh? 10 o 12 al día, sí. Sí. Y entonces, y ya te ha preguntado alguno, seguro que te ha preguntado alguno, oye, ¿Jesús era extraterrestre? Sí, alguien, no me acuerdo quién, una chica me preguntó de Europa Press, creo que es. Bueno, el gran extraterrestre y tal, y entonces, bueno, le tuve que contar otra de la película. Sí, claro. Decirle, bueno, sí, desde el punto de vista de su origen, sí, es el gran extraterrestre, ¿no? Con mayúsculas. Y alguno te habrá preguntado también, oye, ¿la Sábana Santa es auténtica? También. ¿Esos análisis que se hicieron? También. Esta mañana David, no me acuerdo, bueno, David Sentinella me ha preguntado, le he dicho sí, claro, yo creo que la Sábana Santa es auténtica. Y todo el tema del carbono 14, que se habló después, y el carbono 14 es correcto, pero está tomado de unas tiras de la sábana de Turín, de la Sábana Santa, que son remiendos de esas épocas. Ahora acaba de aparecer el diario Eliseo y ahora hablaremos de Jesús, pero como te han hecho tantas y tantas entrevistas, hay tanta información tuya, yo creo que lo mejor es que hablemos de otras cosas que seguro que te apetece mucho, ¿no? Muchísimo. ¿De qué te gustaría que te preguntara? Pues yo qué sé, pero cosas diarias, personales, más comunes, no sé, ese tipo de cosas que siempre es mucho más agradecido, ¿no? A mí por lo menos me gusta más. Claro, y yo como sé, bueno, una de las cosas que me gusta mucho hablar contigo y que me quedo embelesado cuando te oigo es cuando hablas de aquellos maravillosos años que yo le digo así, esos años de periodismo activo, esos años de redacción, se han perdido mucho, ¿eh? Sí, yo a veces entro en las redacciones ahora de los medios y me quedo asombrado porque parecen aeropuertos, ¿no? Allí nadie fuma, nadie grita, nadie dice tacos, no hay humo. Yo en mi época no era así, en mi época era un redactor jefe que daba gritos en una pecera, cuando hacías las cosas bien te daban whisky. Sí. Bueno, era ahora damos agua. Ahora es políticamente incorrecto. Sí, bueno, pero echo de menos, ¿no? Esas redacciones. Ahora se ficha, en las redacciones. Ya, y si no tienes el DNI no te dejan entrar. Sí, te suena a algo, ¿no? Me suena. Bueno, y espérate, que dentro de nada llegará el microchip, que eso ya sí que va a ser tremendo. Sí, ¿y dónde te lo ponen? Ese es el problema, ¿dónde lo van a poner? Y la mar te gusta mucho, porque tú has estado en muchos sitios, empezaste en la mar y sigues en la mar. Sí, bueno, no me hablo con el Cantábrico, pero... ¿Por qué? Bueno, ¿Cómo que no te hablas con el Cantábrico si viviste muchísimos años? No puedes comparar el Cantábrico con el Mediterráneo, con Cádiz, por favor. Bueno, tú eres de Barbate o te sientes muy de Barbate, pero ahora estás en el... Y yo te conocí estando en Bilbao. Sí, y bueno, las primeras noticias tuyas que tenía cuando escribiste los primeros libros estabas en Bilbao. Sí. Habrías de Cantábrico. No estoy hablando de Bilbao, estoy hablando del Cantábrico. Ah, vale. Yo no me hablo con el Cantábrico, no nos hablamos. Claro, pero no con la gente de allí. ¿Has escuchado lo que están comentando de todo este cambio climático que va a afectar una barbaridad al Mediterráneo? Que dicen que va a subir unas temperaturas grandísimas, que somos el foco, el Mediterráneo, donde se va a notar antes esa subida de temperaturas. Mira, no me tires de la lengua, por favor. Sí, tiro. Mira, yo lo he repetido muchas veces. La gente, bueno, los medios, los sistemas económicos, políticos, etc., están metiéndole miedo a la gente con el cambio climático. Le están diciendo manifestaciones, no sé qué, que bueno, pues que esto es un desastre. Yo creo que le están metiendo miedo a la gente porque el hombre, el ser humano, no es responsable del cambio climático, y lo digo con conocimiento, creo, de causa. Otra cuestión es que estemos inundando los océanos de plástico o que estemos lanzando emisiones de CO2 a la atmósfera. Eso está mal y eso hay que corregirlo. Eso es una contaminación que no es buena. Pero eso no tiene nada que ver con el cambio climático. El cambio climático, para cualquiera que lo estudie mínimamente, es algo que obedece a los ciclos naturales del planeta.
hace 14.000 años se acaba la glaciación de Bur, la última, y empieza un periodo húmedo donde el Sáhara, por poner un ejemplo, es un enorme jardín, que luego llega a un proceso de desertización en el que estamos. Y pregunto yo, hace 14.000 años, ¿quién contaminaba? Nadie. Y en la anterior glaciación, tampoco. Y en las otras, tampoco. Por tanto, no es el ser humano el responsable del cambio climático, es la propia Tierra. Nosotros no somos tan importantes. ¿Pero sí se puede acelerar? ¿El ser humano sí lo puede acelerar? No. Mira, este cambio climático que estamos experimentando, yo no lo niego, puede ser que dure 1000 años o 2000. Hombre, ahora los medios son más poderosos y te dicen se están derritiendo los polos, está subiendo el nivel del mar, vale, sí, bien, de acuerdo, pero eso no obedece a lo que me estás contando. Me estás metiendo el miedo en el cuerpo. Y no es así, y los científicos, los honrados, lo saben. Es que hay muchos estudios que se están ahora publicando. Tú has publicado casi 70 libros, 62. 62, bueno, casi 70. Y hay unos cuantos en preparación. 10. Bueno, inmediatos. Pero escritos. Alguno dirá, hombre, el Amazonas es que lo ha quemado Juanjo, con tanto libro, con tanto papel. ¿Cierto? No. Evidentemente que... Oye, pero las editoriales dicen todavía que no se vende libros, no se vende papel, tururú. No se vende. Lo que pasa es que no lo confiesan. Hombre, sí se venden. Lo que pasa es que, bueno, quizás no se venda tanto como hace un tiempo. ¿Por qué? Pues porque la gente está muy ocupada, está muy preocupada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí lo que me da rabia es cuando veo en la televisión, por ejemplo, ¿no?, cómo se manipula a la gente, esas manifestaciones que salen hace 4 días en todo el mundo diciendo tal. Oiga, que no es así. Que el mundo obedece a sus propias leyes. Y cuando se produce una glaciación o un cambio climático que nos va a conducir normalmente a edad de hielo y luego poco a poco se va restableciendo el orden, eso obedece a características desconocidas para nosotros que son propias del mundo, del planeta. De todas formas, el Jesucristo que aparece en Caballo de Troya ahora en el diario Eliseo, ese Jesucristo, no te voy a decir a quién votaría, pero ¿cuál sería su ideal ideológico? ¿Cuáles serían sus ideas de ese Jesucristo? ¿Es fiscal? Jesús de Nazaret. Sí. El Jesús de... ¿Pero es un fiscal? No Jesucristo. Ah, bueno, vale. Jesús de... que es distinto. ¿Qué diferencia? No, hay una gran diferencia, ¿eh? ¿Cuál sería la diferencia? Mira, Cristo es la traducción al griego de Mesías o ungido. Sí. Y Jesús de Nazaret era todo lo contrario a Mesías, libertador, político, rompedor de dientes, etcétera, que esperaban y esperan todavía los judíos. ¿Tú no lo citas como Jesucristo en los libros nunca? Al principio creo que hay alguna mención. Bueno, entonces no sé qué me estabas preguntando. ¿Qué diferencia había entre Jesús de Nazaret y Jesucristo? Y te preguntaba cuál era su ideario. ¿Era un personaje que sonreía? ¿Era un personaje que era bueno? ¿O era un fiscal, un juez, un tío que castigaba? No, era una persona encantadora, entrañable, cercana, próxima, que ha sido manipulada constantemente por las religiones y que no tenía nada de fiscal. Fiscal es el Jesús de Nazaret de las religiones, que está ahí en las alturas de las iglesias, medio oscuras. No, Jesús era, por lo que yo sé, por lo que yo he conocido a través de los caballos, por ejemplo, del diario Eliseo, era un personaje cercano, con un enorme sentido del humor, sonriendo el 80% de su tiempo, o riendo, y con un mensaje que tampoco tiene nada que ver con lo que te han contado. Un mensaje lleno de esperanza, vamos. Claro, es un personaje. Yo cuando escucho a algunos decir yo soy muy cristiano, yo creo mucho en Jesús, ya los purpurados, los cardenales, no te imaginas, dices, jolines, pues creo que tu actitud es la menos cristiana de todas, ¿no? Normalmente se es cristiano quien no lo dice, por actitud, por comportamiento. Yo creo que Jesús no pretendió nunca, y un poco regreso a tu pregunta anterior,
nunca pretendió ni quiso saber nada de política. Nunca, jamás se metió en política. Y cuando alguien le tentó y le mostró una moneda y le dijo, bueno, hay que pagarle el tributo al César, o ¿qué pasa aquí? Y Jesús miró la moneda, efectivamente era un denario, había una figura del emperador Tiberio de entonces, por un lado, y se la devolvió al tipo y le dijo, mira, darle al César lo que sea del César, ¿no? Entonces, él era muy listo, muy inteligente, era un dios, para mí. Y entonces, él elude siempre el tema político como el tema social. Y algún momento a él le preguntan, bueno, ¿y por qué no cambias tú las reglas sociales? Y dice, bueno, pues porque pasado mañana el propio devenir del mundo va a cambiar lo que yo diga. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús se centra en algo mucho más importante, que es la esperanza. Es decir, oiga, yo he venido aquí no a salvar a nadie, ni a redimir a nadie, sino a decirle a usted y a todo el mundo que hay esperanza, que no está todo perdido, que no está todo oscuro. Pero ese Jesús que tú presentas, esa esperanza, digamos que la Iglesia la ha quitado a la gente, ¿no? La esperanza la tienen o la divulgan otros, pero no los que se dicen eclesiásticos, que Jesús no fundó ninguna iglesia, pero bueno. Efectivamente, Jesús nunca fundó ninguna iglesia. Porque no le interesaba, estaba en otra historia. Ni era su pensamiento, claro. Es decir, él vino a algo mucho más importante. Lo que pasa es que el ser humano es como es. Y entonces cuando Jesús muere, Pedro y su gente, pues dicen, bueno, ¿qué hacemos, no? Y tienen que poner normas y reglas y establecer una filosofía básica y una teología básica. Y entonces, como estaban viviendo en medio de los judíos, no lo olvidemos, estamos hablando del año 30, a los judíos no les interesaba el auténtico mensaje de Jesús, que era, la mujer es exactamente igual que el hombre, el esclavo es exactamente igual que el hombre libre y el rico es exactamente igual que el pobre. Eso no vendía. Entonces, solución, vamos a olvidarnos del mensaje auténtico de Jesús y vamos a decir que ha resucitado, que sí vende, porque a la gente le deslumbraba, ¿no? Claro, es una especie ya de aureola de algo, como tú dices, de ese Dios, ¿no? Es algo importante que es desconocido para el humano. A los judíos eso sí sí lo podías trajinar, pero claro, eso significó deformar todo el mensaje de Jesús desde sus raíces. A mí una de las cosas que lo acabas de comentar que me parece muy muy triste, ¿no? Es el papel denostado que ha terminado pues teniendo la mujer en la Iglesia, ¿no? Totalmente pues marginal. Y en cambio Jesús en todo momento lo que está intentando es de tratarla como una igual. En el diario de Eliseo hay una serie de capítulos, uno sobre todo, que a mí me impactó mucho porque en un momento determinado de su vida de predicación lanza la bomba y le dice a sus discípulos, quiero que penséis en 10 nombres de mujeres que nos van a acompañar en igualdad de condiciones. Aquello fue la bomba. ¿Por qué? Porque la mujer era un ciudadano de segunda o de tercera. No tenía derechos a casi nada, en fin, era un desastre. Y incorporar a 10 mujeres a su grupo íntimo, a sus discípulos, era inconcebible y bueno, de hecho tuvo muchísimas críticas, los discípulos se opusieron, bueno, hubo una tirantez enorme y nunca, jamás lo mencionan los evangelios canónicos, nunca. Has mencionado el diario de Eliseo. Eliseo es un personaje que viajaba en caballo de Troya, digamos, que es el diario de Jasón, que es uno de los astronautas que viajaron en el tiempo y que publicaste tú su diario hace 35 años comenzó. El diario de Eliseo es la versión del otro astronauta, ¿no? Exacto, es decir... Para que nos entendamos, aunque luego se independizó, digamos. Sí, bueno, lo que sucede es, para la gente que haya leído Los caballos, saben que en el caballo 9, el mayor, tiene un problema grave y, bueno, decide el otro, Eliseo, el segundo, decide trasladarlo a su tiempo, a 1973, para ver si allí le pueden ayudar, ¿no? Y regresa. Eliseo regresa a la época de Jesús y le sigue. Pero le sigue con unas intenciones muy oscuras.
que él lo cuenta desde el principio. Obtener sangre de Jesús de Nazaret, obtener muestras biológicas del maestro y de su familia para objetivos inconfesables. Uh-huh. Y sigue, le sigue al maestro constantemente y va contando lo que pasa, ¿no? Y al final sueltan una bomba y cambia todo. Una de las cosas que se cuenta al comienzo del diario de Eliseo es que el propio Eliseo fue testigo, en su propia carne. Lo vivió. Hay gente que no lo reconoce porque está muy joven. Él fue una de las personas que fue intervenida para la curación por Jesús, ¿no? Objeto de milagro. Él fue curado, es decir, hay una curación al final de la puesta en un día concreto creo recordar que fue en enero del año 28, en Saidan, en ese barrio pesquero de Nahum, de Cafarnaún. Había mucha gente que estaba pidiendo la curación, mucha gente en la calle. Y por resumir, Jesús tiene misericordia hacia esa gente y se produce una curación milagrosa. Uno de los que sale beneficiado es Eliseo, que estaba allí. Tú, para todo este tipo de cosas, además documentas muchísimo científicamente. Yo compruebo, es decir, toda esa información yo ya la tengo, pero he intentado verificar si eso era real, sobre todo al principio en caballo, porque me extrañaba mucho, ¿no? Me parecía muy raro aquello. Y intenté verificar y verifiqué que había muchas cosas que eran completamente ciertas. Pero yo la información, yo no tengo nada que ver con la información. La gente me dice, pero usted es el que lo ha escrito. Vamos a ver, sí y no. Yo he transcrito una información, que ya sé que mucha gente piensa que es una novela y que yo me lo he inventado todo. Caramba, pues sería un aspirante a premio Nobel, ¿no? Si fuera un invento. ¿O no? Ahí lo dejamos, que la gente opine. Antes te he preguntado el tema de Eliseo al comienzo, nadie reconocía porque le había rejuvenecido ese milagro. A ti también te ha curado Jesús, ¿no? No lo reconocí yo. Pero no, a ellos, los discípulos sí lo reconocieron. No, pero es que lo decía y te lo comentaba porque, Jolines, estás muy bien. Y que estás como... que yo te conocí hace 30 años... Te está tirando los tejos. Yo te conocí hace 30 años en tu Bilbao. Oye, déjame que sea yo quien se lo diga. Pero estás muy bien, Juanjo. ¿A Eliseo o se refiere a mí? No, me refiero a ti ahora mismo a ti. Estás mejor que hace 30 años. No creo. Sí creo. No, pero yo antes saltaba tapias como así. Y ahora no puedo. Ahora no te hace falta. No me hace falta. Alguna vez he tenido que escapar, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Todavía haces periodismo y todavía te gusta, no? Todavía, sí. No, y estoy con los ojos muy abiertos, siempre pendiente de esto, de lo otro. Una de las cosas que hablo y que me ocurre mucho es que cuando sigues la pista de alguna cosita y llegas a algún testigo, alguien, siempre ha estado Benítez antes. Siempre. Y dice, y uno tiene la esperanza, su esperanza y su lucha es, ojalá no le haya entrevistado Benítez. Pues nada, pues siempre le ha entrevistado Benítez. Yo me acuerdo de un caso que investigaste tú, sí, de un auto que levitó en una carretera de Aragón. Es verdad, en la Nacional 232. Yo llegué después que tú. ¿Ah, sí? Pero porque estaba investigando otro caso más importante. Sí. Que es un caso precioso. Es un caso en que el ovni se puso encima del coche y como en las películas lo levantó y no se dio cuenta el conductor y dice, que suave va el coche. Citroën CX, que la gente se acordará todavía del CX, que tenía una suspensión especial, ¿no? Pues ahí llegué yo tarde. Bueno, oye, una vez. Juanjo, una de las cosas que de los he mencionado Bilbao, y yo te conocí en Zaragoza porque comenzaste el periodismo, la vida periodística en Zaragoza, ¿no? No, en Murcia. En La Verdad de Murcia y luego en el Heraldo de Aragón en Zaragoza. En realidad empecé en la Nueva Rioja, de Logroño. ¿Ah, sí? Estuve haciendo prácticas en un verano, me enamoré de una nadadora de ojos azules. Y luego ya me fui a La Verdad de Murcia. Mándala recuerdos, por si acaso.
Me escribió hace poco un lector y la había localizado. ¡Qué barbaridad! ¿Ah, sí? A la nadadora, sí. No sé ni cómo se llama, no me acuerdo. Y como digo, en muchas ocasiones, en muchos sitios, en muchos destinos, Bilbao, yo te asocio mucho a Bilbao. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar periodismo, fui a Bilbao. Yo no pensaba, voy a estudiar periodismo en Bilbao, no, voy a estudiar en la ciudad de JJ Benítez, ¿no? Yo soy de Pamplona. Bueno, sí, pero tú estabas... Pero entonces, ¿cuántos años estuviste en Bilbao? 20. Muchos. Claro. Yo llegué en el 72. Y yo quedé contigo ahí y estudié, mi aula estaba muy cerca de tu casa, en Lejona. Vamos, que te seguía la pista. Sí. No te podías Vivía escapar. En Negurigánez, en Lejona. Bueno, yo tengo muchos y muy buenos recuerdos de Bilbao, lo pasé muy bien. Me inicié a investigar el tema OVNI en la Gaceta del Norte. Sí. Por tanto, estupendo. Otra cosa es que no me hable con el Cantábrico. Claro. Pero si practicas, hay un libro tuyo que se titula A solas con la mar, que habla de la mar y habla también de la mar en poesía, en clave de poesía, que ha sido muy importante en tu vida también. Sí, no lo volveré a repetir. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la poesía es desnudarse. Y me desnudé una vez y creo que no lo volveré a hacer. Es verdad, es un lenguaje muy especial la poesía. Es una cosa personal. Yo he escrito ya otro libro de poemas que nunca se publicará. Y tengo muchos poemas por ahí perdidos que tampoco se publicarán. Pero sin embargo tienes algunos libros que, aunque sean prosa, es muy poética. Uno de los primeros libros que leí tuyos es Sueños, y Sueños, luego llegó La autoría y otros más. Son prosa, pero tienen un toque poético, ¿no? Sí, me gusta mucho cuidar el lenguaje. Cuando puedo, y lo permite el tema, pues desplegar un poco la poesía en prosa, que ahí sí no es desnudarse exactamente, ¿no? De la mano con Frasquito también. Exacto, es un intento de escribir esa poesía, esa prosa poética. Y ahora voy a intentar escribir uno que se llama Elena con H, que está dirigida a una nieta mía de 5 años, que hace unas preguntas asombrosas. Bueno, es que la inocencia de los niños es aplastante. Es aplastante. Increíble. Entonces yo trato de no están mediatizados como los adultos. Sí, es maravilloso. Y la música también muy importante en tu vida, en el trabajo como escritor. Es casi como un mantra, ¿no? Sí, yo no sé escribir si no tengo música. O, bueno... Cuéntanos un poquito tu ritual. ¿Cuándo te sientes tú más cómodo, horario? Cuando estoy en casa, es decir, cuando estoy escribiendo, no, los viajes son distintos, es otra historia. Me levanto entre las 6 y las 7 menos cuarto, depende. ¿De la mañana? De la mañana. Hombre, sí. Desayuno un poco, no mucho, mucha fruta. Me pongo a escribir aproximadamente a las 7:30, a las 8 de la mañana. Estoy hasta las 12 escribiendo. Bueno, ahí hay cientos de manías a la hora de escribir. Me voy a caminar, hago ejercicio entre 1 y 2 horas. Pienso todo lo que puedo. No le miro al Cantábrico, miro para la izquierda y como algo, y a las 4:30 estoy otra vez o bien preparando lo del día siguiente, estudiando, leyendo, preparando cosas, ¿no? Revisando archivos. De repente aparece una foto de Bruno Cardeñosa cuando tenía pelo. Cuando tenía pelo y sobre todo sentido común. Ahora no tengo ni pelo ni sentido común, pero bueno, estoy mejor ahora, prefiero ahora. Y luego a las 8:30 bajo, leo la prensa, fíjate, imagínate, a las 8:30 leo la prensa de la mañana. Sí. Veo algo la tele y a las 10 o 10:30 estoy durmiendo. Con un poquito de chocolate en la mano. Ah, mira. O sea, que eso no lo perdonas nunca. Lo intento. Blanca a veces me echa una bronca, pero bueno. Blanca, que es tu mujer, que ha sido muy importante en tu trayectoria, en tu carrera, ¿no? Sí, pues fíjate, yo creo que, no sé si son 3.500 años que llevo con ella o 35, pero sí, por ahí va. Varias vidas. Oye, y si tú estás bien, tu mujer está estupenda, ¿eh? Sí, no, está muy bien, sí. Entonces, pues ella hace el trabajo sucio, ¿eh? Yo corto las orejas y doy la vuelta al ruedo.
y ella hace de mozo de espadas. En el diario El Liceo, ¿cuál ha sido la música que te ha acompañado en este trabajo, en este libro? Pues si no recuerdo mal, ha sido Barbra Streisand. Ay, me encanta. Y en algún momento, que todavía sigue, es... ¿cómo se llama la chica esta? No me acuerdo. Qué desastre. ¿Jovencita, mayor? Ya debe ser mayor, pero bueno, es igual, ya me acordaré. Y Yanni te gusta mucho también, Yanni ¿no? también, Sí. por supuesto, Mocedades, Paloma San Basilio, naturalmente. No, mucha gente, no sé. Y tienes que ponerte a escribir siempre con papel regalado, ¿no? Papel regalado, folios regalados. Folios. Y a ser posible... todavía máquina de escribir, ¿eh? No, ¿Ya no? no, me convencieron Sí. a la fuerza. ¿Quién ha sido? Me arrastraron, pues la editorial, mi mujer, bueno, todo el mundo. Y claro, y yo entendía, porque cada vez que me equivocaba en un folio lo tenía que romper casi. Claro, claro. Entonces probé con el ordenador, lo reconozco, me da miedo. Me siento todas las mañanas frente al ordenador aterrorizado, porque no sé lo que me va a hacer. Entonces fui a una loca academia de policía a aprender algo y me enseñaron 4 cosas y ahí estoy. No es lo mismo el delete, borrar en el ordenador que el Tipex, ¿no? No. Pero el Tipex no, yo tenía no- una magia especial, ¿no? Sí, yo de vez en cuando tengo un armario a mi espalda y tengo ahí las 6 Olivetis. Sí. Y yo las miro y a veces me arrodillo y pido perdón por la Y infidelidad. rezas, y rezas. Sí. Yo te quería preguntar, para ti, el personaje de Jesús, no sé si es el más grande personaje histórico o en algún momento dado te ha dado la tentación de profundizar y ahondar en algún otro personaje que también haya sido para ti muy importante. Bueno, antes de Jesús de Nazaret, que para mí es el personaje con mayúscula de toda la historia de la humanidad, pasada, presente y futura. Yo antes me interesé mucho por Julio Verne. Había leído prácticamente todas sus novelas y me fascinó. Yo me acuerdo que era un niño en Pamplona, en el cuartel de la Guardia Civil, donde yo vivía, en la Avenida Galicia. Mi padre había puesto una estufa enorme en la cocina, en el salón, comedor, cocina, despensa, que era todo, Sí. y la había pintado de purpurina. Y entonces cuando le metía la leña, aquello se ponía el rojo y daba un olor especial. Bueno, pues yo allí estaba con mi libro de 20.000 leguas de viaje submarino, pasando las páginas, imaginándome aquello y con las orejas completamente coloradas por culpa de la estufa. Entonces, claro, ese personaje... Y luego escribiste un libro que se llamaba Yo, Julio Verne. Tú te identificaste mucho con él. Sí, yo creo que este hombre trabajaba con mucho rigor, era muy exhaustivo, se informaba muy bien, se documentaba estupendamente. En un momento de su vida él destruye 25.000 fichas escritas a mano. Y bueno, pues hay 2 cosas que a mí me impactaron mucho de la vida de Julio Verne, que fue su desgracia personal familiar. Él estaba enamorado de una persona y no consiguió casarse con esa persona. Bueno, total. Y luego él, en una oleada ovni que hubo en Estados Unidos en el siglo XIX, 1860 y tantos, hubo varios casos, muchos casos. Él dice, he llegado tarde a esas luces. Y también dice, he llegado tarde a Jesús de Nazaret. ¿De alguna forma es un poco la imagen de Julio Verne lo que a ti te motivó para llegar a ser escritor? No, yo no quería ser escritor, ni me considero escritor. Yo soy un periodista que escribe mucho. Y que escribe reportajes que algunos Que tienen más de escribe mucho, 500 fíjate. páginas, ¿no? Sí. No, yo no soy escritor. Mira, ser escritor significa tener un don. Y a mí lo que me gusta es dibujar. A mí Que lo que tienes varios dones, lo que pasa que eres muy humilde. No, yo te digo la verdad. O sea, yo cada vez que me pongo a escribir no solamente sufro por el ordenador, sino porque me cuesta mucho trabajo. O sea, yo no disfruto escribiendo. Pero dibujando sí. Y después del diario El Liceo, ¿cuál es el plan? ¿Qué se va a publicar? Pues no tengo... Yo tengo el título de alguno, pero... No lo tengo muy claro. Lo has dicho estos días, ¿eh? Lo hablé con los editores hace unos días y me planteé dos posibilidades. Uno,
que ya está entregado. Vamos a ver, en Solo para tus ojos, que es un libro de investigación OVNI, sí, yo he planteado, es una colección de 8 volúmenes. Están escritos los 4 primeros. Entonces, el siguiente sería Mis primos, que quizás sale el año que viene. Yo planteé otra posibilidad. Yo terminé otro libro que se titula 1010 ideas irreverentes sobre la mujer, Dios, la religión, los militares, en fin, 10 temas. 1010 frases de cada tema. Y yo aposté por este 1010 y la editorial me ha dicho que no, que Mis primos. Pero que el otro se queda ahí, de momento, pendiente para por si acaso. No lo sé, sí. Recuerdo que a mí me vienen imágenes de cuando era un chavalín y yo acudía a casa de alguien y siempre miraba su biblioteca, sus libros. Para mí siempre es importante, y siempre lo ha sido, que alguien tenga libros en su casa. Cuando alguien no tiene libros en su casa, algo pasa. Y en esa época, te hablo de finales de los 80, comienzos de los 90, siempre había un libro, que era Caballo de Troya. Eres consciente de eso, ¿no? Que has cambiado la vida de mucha gente. No soy consciente. Pues afortunadamente para mí. Yo creo que todos los que nos están escuchando son conscientes de eso, ¿eh? Bueno, yo recibo todavía, fíjate, 35 años después, recibo muchas cartas, muchos correos electrónicos de gente que efectivamente te da las gracias porque esos libros, los caballos, han cambiado la brújula, su brújula interna, en fin, le han dado esperanza, etcétera. Pero yo prefiero no ser consciente de eso. Es decir, mi trabajo no es... A ver, mi trabajo es como el de Seur. Te dan un paquete y te dicen, lo tienes que llevar a no sé dónde. Y llevas el paquete y ya está. El que recibe el paquete no se tiene que fijar en el mensajero, salvo que sea muy guapo. Te tienes que fijar en el paquete. Pero si de Caballos de Troya, antes de Eliseo, había un montón de libros, con Eliseo vas... Porque la gente ya sabes cómo es, basta ser que le des la oportunidad, van a querer más y más. Tú eres el que va a decir, hasta aquí hemos llegado. No, vamos a ver, lo que es la vida pública de Jesús de Nazaret acaba ahí. Es decir, el final del diario de Eliseo es, si no recuerdo mal, el 30 de marzo del año 30, que es cuando arranca el caballo 1. Es decir, cierras el círculo. Luego quedan 2 volúmenes que os cuento la génesis. Uno se llama Belén y es una serie de páginas, no me acuerdo si eran 400, no sé cuántas, que hubo que sacar del caballo 9 porque era un libro inmanejable. Y de hecho lo es muy grande. ¿Y eso que no te gusta escribir? Sí. Entonces la editorial me dijo, saca de ahí un montón de páginas, y yo hice y las saqué. Eso hay que sacarlo, hay que publicarlo porque es muy bonito. Son 6 meses de la vida del maestro donde va el mayor siguiéndole, huyendo, todos huyen, y bueno, ahí pasan unas cosas fascinantes. Y el segundo tomo, el segundo volumen, que no tiene nada que ver con la vida pública, se llama Rayo Negro. Y es las experiencias de Jesús unos años antes. No sé cuándo se publicarán, no tengo ni idea. El diario de Eliseo se ha publicado ahora esta misma semana, ya está por la segunda edición, del martes al sábado. Llegarán otros libros, pero nosotros lo que llegan son nuestras gracias. Te estamos muy agradecidos por esta entrevista, por todas las que nos has concedido antes, pero por esta y por venir aquí al estudio de Onda Cero. Yo estoy encantado, sobre todo de estar aquí presente, ¿no?, con vosotros. Es un poco tu casa también, ¿no? Hombre, claro. Sí, por supuesto. Porque la gente te vincula mucho a Planeta, ¿no? La editorial, es normal, ¿no? Fue la editorial en la que tuviste que insistir mucho para publicar Caballo de Troya 1, ¿eh? No te hacía caso. Madre mía. Yo me acuerdo... Hiciste grande la editorial. Cuando yo presenté el Caballo 1, el manuscrito, a José Manuel Larabós, sí, que era mi editor entonces, estoy hablando del 83, por ahí. Sí, porque el libro se publicó en el 84. El hombre vio aquello, vio el montón de folios y dijo, no, bueno, tienes que quitar 400 páginas. Y tuve un momento de iluminación y le dije, ni una coma. Y me dijo, bueno, pues a morir.
Y dije, vale, pues a morir. Y llegó Caballo de Troya 1, llegó la primera edición, la segunda, la tercera, la cuarta, la 10ª, la 20ª, 200 semanas en el número 1 de ventas. Sí, fue un boom, vamos, fue una... Yo creo que más que... yo no tenía, ni tengo mérito en eso, sino que la información era de tal volumen, de tal calibre, que impactó enseguida, ¿no?, en la gente. Fíjate. Yo recuerdo leerlo en la playa. Y me encantó. Desde entonces la playa está hundida, porque menudo era Caballo de Troya 1, ¿eh? Afortunadamente no le quitaste esas 400 páginas que te pidió Lara. Nada, ni una coma. ¿No? Ni una coma. Y yo recuerdo la cara del editor. Y él no se arrepiente, ¿eh? No, y además él lo contaba. Sí, él lo contaba como, pues bueno, esas cosas que ocurren con los editores, ¿no? Que a veces se equivocan y él lo contaba, bueno, satisfecho. Y nosotros estamos muy satisfechos de tenerte aquí, Juanjo. Un abrazo. Muchas gracias. Si crees que ha merecido la pena, suscríbete